Josías, ¿qué? El reformador. Ahora pregunto, hermanos, ¿qué es reformar o qué es reformador? Cambiar leyes. ¿Qué más? Hoy vamos a ver un rey que reforma. ¿Qué más es reformador? Uno por uno. Cambiar de forma de vivir. Mira lo que significa. Es que vuelve a dar forma a algo que estaba bien, pero fue desordenado. Reforma, hermanos, el rey va a volver a formar. El rey Josías va a venir a acomodar lo que ya estaba bien, pero alguien lo desincomodó. Es un tipo a la restauración. Restauración, cuando una persona falla, cuando una persona se aparta del Señor, viene y se restaura. Quiere decir que regresa al lugar original donde inició el problema y allí arregla el problema, ahí arregla lo que pasó y vuelve a seguir adelante. Lo que pasa cuando tú y yo no somos restaurados, simplemente pedimos perdón o hacemos esto y le pusimos un curita al problema, pero no hemos sido restaurados porque todavía seguimos practicando, haciendo lo mismo, pero ahora con un curita. No se fija que a veces nosotros como amigos, como hermanos, como matrimonio, nos peleamos y después nos volvemos a pedir perdón, nos peleamos, nos pedimos perdón y por la misma cosa significa que no hemos sido restaurados, todavía hay dolor, todavía hay tristeza. Cuando tú eres restaurado de una ofensa que alguien te hizo o algo que tú hiciste, aunque vuelvan a tocar el punto ya no te duele. ¿Por qué? Porque ya fuiste restaurado. Tú te puedes saber cuando una persona ha sido sanada de algo que le hicieron o de algo que hizo. Cuando una persona vuelve y sigue peleando, discutiendo por lo mismo, esa persona no ha sido sanada, esa persona no ha sido restaurada. ¿Quieres saber si tú eres restaurado? Si ya no te duele, bueno, nunca se te va a olvidar, te va a doler, pero ya no andas peleé por lo que te hicieron hace 10 años, 5 años, un mes, 2 meses, simplemente porque ya Dios te restauró. En otras palabras, Josías va a traer un avivamiento al pueblo de Dios. ¿Qué es avivamiento? ¿Qué es revival? Porque es lo que va a traer Josías. Josías va a reformar, Josías va a restaurar, Josías va a traer un avivamiento al pueblo de Dios. ¿Qué es avivamiento? Y con esto ya casi entramos a la clase. Un despertar. Avivamiento por el tiempo. Avivamiento significa retomar, regresar, animar, encender. Volver a encender la pasión que el pueblo tenía hacia Dios en un tiempo. Eso es avivamiento. Cuando tú eres avivado, vuelve a nacer, vuelve a encenderse esa pasión, ese deseo con el cual tú primero aceptaste a Cristo. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, aviva, en otras palabras, saca el fuego, saca lo que ya está dentro de ti. Y tú y yo tenemos que decirle al Señor, aviva. Dios va a usar a Oseas. Dios va a usar a Josías para avivar al pueblo, para que vuelva otra vez a adorar a Dios, para que vuelva otra vez a amarlo con esa pasión con el cual una vez lo hacía. Porque vamos a ver que el padre, hermanos de Josías, el padre Amón echó a perder al pueblo, lo apartó de Dios. Y qué bonito que Dios te use a ti, que Dios me use a mí para avivar a alguien. Imagínate que Dios, de pronto una persona se apartó del Señor y Dios te usa, le hablas, le das palabras de aliento y avivas el fuego, avivas el deseo, avivas la pasión de esa persona y de pronto le avivas a la persona a volver otra vez a las cosas de Dios. Es un tipo a Santiago. Esto es introducción. Voltea tu Biblia por favor ahí en Santiago, capítulo 5 por favor. Dios va a usar a Josías, hermanos, para avivar. Y Santiago le da este consejo al pueblo. Te debías de sentir orgulloso, privilegiado, cuando Dios te use para levantar a alguien, para darle palabras de aliento, palabras de vida. Pero también qué triste es que Dios permita también, hermanos, que no tengamos control sobre nuestra lengua, sobre nuestros labios y echemos a perder o desanimemos a alguien. Dice allí en Santiago capítulo 5, el versículo 19, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, hermanos,
Si alguno de entre vosotros se ha extraviado, ¿de qué? Significa que alguien ya, y esta persona ya conoce del Señor. ¿Sí? Ay, perdón, híjole, mija, perdón, I'm sorry. No, mija, I'm sorry. Ahorita te miré, mija. Paola y, ¿cómo te llamas, mija? Genesis. Un aplauso fuerte. I'm sorry, yo sé que ya. I'm sorry, no te había mirado, mija, ¿ok? Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. En otras palabras, cuando una persona se aparta de Cristo y alguno le hace ¿qué? Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Repito, qué bonito fuera, qué bonito es cuando tú y yo nos dejamos usar por Dios. Cuando no apachurramos, cuando no aplastamos a una persona que se apartó de Cristo, sino le damos la mano, le decimos, hermano, olvídese, estaba diciendo ahorita nuestro hermano Daniel, lo que pasó, pasó, suéltalo, déjalo, levanta la mano. Pero qué triste es, hermanos, que tú y yo como hijos de Dios, en vez de darle la mano, apuchemos, hermanos, aplastemos a esa persona que ya está moribundo y todavía nosotros les aplastamos. No, hermanos, Josías, hermanos, es usado, hermanos, ¿para qué? Para levantar al pueblo. Y con este último verso entramos a la clase. Allí en 1 de Corintios, capítulo 10. ¿Cuántos podemos decir que todo lo que pasa o lo que pasamos ya fue escrito, ya se nos advirtió? Cuando Dios permite que tú veas, y lo voy a decir con respeto, ¿ok? Cuando Dios permite que tú hayas nacido o te hayas criado en un matrimonio problemático, en un matrimonio donde tal vez el papá le pegaba a la mamá o la mamá al papá, donde tal vez el papá se peleaba con el hijo o la mamá se peleaba, porque se pelean a veces a greñas, ¿sí? Cuando Dios te permitió que tú tuvieras familiares tal vez problemáticas, o tal vez que vinieras a la iglesia y miraras a unos hermanos problemáticos, cabeza dura, lo que tú quieras, es porque Dios lo permitió con un objetivo. Lo que tú y yo estamos viviendo es algo que ya se vivió. Si tú no escudriñas la Biblia, no te darás cuenta que alguien vivió lo que tú y yo estamos viviendo. Y es el objetivo de lo que estamos haciendo. La palabra la leemos para ver lo que hicieron aquellos hombres, lo que hicieron aquellas mujeres, para evitar las consecuencias o para seguir el ejemplo de esas personas. No voy a leer todos los versos por el tiempo, quiero tratar de cachar el tiempo, pero nomás te voy a leer los últimos, el versículo 11. Si tú lees el versículo 1 al 11, hasta el 13, perdón, tú vas a ver que Pablo le está diciendo a la iglesia que todos experimentaron de los mismos, todos pasaron por las mismas aguas, todos comieron el mismo pan. En otras palabras, no hay excusa por qué unos hacen una cosa y por qué otros hacen otra. En otras palabras, tú tienes el libre albedrío de tomar la decisión de hacer. Ejemplo, ¿cuándo pudieron sentir la presencia del Señor con la alabanza? No contestes, pero ¿verdad que no todos la sentimos? No contestes. No todos sintieron la presencia. Pero fue la misma alabanza. La alabanza no fue que unos cantos fueron para este lado y los otros cantos para este lado. Por eso este lado sintió más y este lado menos, o este lado más y este menos. No. Significa que tú y yo tendremos la opción, el libre albedrío de determinar, de escoger nuestro destino y nuestro futuro. Vamos a ver en la historia de Josías que Josías, la palabra, el libro de la ley estaba escondido, no se leía, por eso la gente hacía lo que hacía y lo que quería y no tenía remordimiento. Pero con una vez que le leyeron la palabra, la ley a Josías, él cambió. Dice allí en 1 de Corintios 10, versículo 11, no voy a leer todos, ¿ok? Por el tiempo. Y estas cosas les acontecieron como ¿qué? Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea ¿qué? O sea, no hay nada que tú y yo podamos estar enfrentados. Si se te atraviesa una muchacha, si se te atraviesa un hombre, si se te atraviesa un hombre fuerte, un hombre flaquito, así, ya hubo ese problema en el pasado.
El deseo sexual ya ha existido desde antes de nosotros. El adulterio ya ha existido. La pornografía, pues no había televisiones, pero estaban impuestos a ver cosas. Dice a Pablo que no ha acontecido nada, no ha pasado nada de algo que no haya pasado antes. Ahora nuestra responsabilidad es aprender qué es lo que hicieron los que siguieron la corriente, las consecuencias, y mirar lo que hicieron los que no cayeron en la tentación, y mirar también lo que Dios hizo con los que no accedieron a la tentación. Porque dice el versículo 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podamos soportar. Dios es fiel. Dios es misericordioso. Esto nos enseña que Dios, antes, si tú y yo somos hijos, y con esto entramos a la clase, antes de que se me salga una mala palabra, el Espíritu Santo, de acuerdo a esto, el Espíritu Santo me está redarguyendo antes que cuidado, porque ya estoy para que se me salga una mala palabra. Y el Espíritu Santo porque si no es eso, entonces la Biblia es mentirosa. Si a ti y a mí se nos ha salido una mala palabra, yo te lo garantizo que antes que se nos salga la mala palabra, el Espíritu Santo nos redarguyó, pero nosotros persistimos y se nos sale. O sea, tú y yo, hermanos, no somos tentados con algo fuera de control o fuera de lo normal. Tú y yo somos tentados con cosas humanas, con cosas que ya experimentó el pueblo del pasado. Pero si tú y yo no escudriñamos la Biblia, nunca vamos a saber qué es lo que hicieron para sobrevencer las cosas que estaban pasando en el mundo. Y entramos a la clase de hoy. Voltea tu Biblia, por favor, en Crónicas, segunda de Crónicas. Voy rápido, hermanos, voy como jet. Pero vamos a entender lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde. Vamos a ver que nosotros, hermanos, como seres humanos, tendemos a conducirnos a la idolatría. Ahora, yo no estoy hablando necesariamente de tener imágenes, no estoy hablando de ello. No, automáticamente nosotros como seres humanos, cuando no leemos la palabra, cuando no buscamos de su presencia, tendemos a idolatrar cosas o a idolatrar a personas. Por eso, hermanos, tantas jovencitas, aún hermanos en Cristo que han conocido a Cristo, jovencitos, ¿cuántos se han quitado la vida? Porque no han conocido quiénes son, no han conocido su identidad, han puesto su confianza en el novio, han puesto su confianza en la novia. ¿Y por qué, hermanos? Porque han idolatrado más al novio, han idolatrado más a la novia. ¿Qué le dice el novio? Pues si tú quieres conmigo, pues tienes que, ¿cómo se dice? Prove me you love me. In other words, I want to see before I touch. Hoy en día, hermanos, el novio, hermanos, el muchacho, si a las 2 o 3 juntas no le das probadita, ya, you're not worth it. ¿Por qué? Porque ya es la moda que se tiene que mostrar el amor con el cuerpo. Se oye un ridículo, pero es la realidad, es lo que estamos viviendo en este mundo, en este tiempo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Cuando la persona no está escudriñando la palabra, se idolatra a la persona, se idolatra a ciertas cosas y a Dios lo toma en segundo lugar. Y es lo que pasó con el pueblo. Y veamos la historia ahí en segunda de Crónicas 34. Lo tenemos. El versículo 1. Ahorita vas a ver que si tú y yo ponemos excusa que tal vez tu papá fue lo que fue, tu mamá fue lo que fue, y dices, no es que yo hago porque mi papá fue así, porque mi mamá fue así, porque ellos son lo que me enseñaron, pues tú vas a ver que ahora es una excusa que simplemente hemos tomado, porque tenemos el libre albedrío, independientemente de lo que fueron nuestros padres, hayan sido malos, tú y yo tenemos la opción de ser diferente a nuestros padres. Que querramos como excusa es otra cosa. Hoy en día se enoja el joven, se enoja la jovencita y lo toman como excusa y se van a hacer lo que quieren hacer como excusa porque tú me hiciste enojar. No, es que ya lo querías hacer, simplemente buscaste una excusa para hacer lo que querías hacer. Es lo que pasó con el pueblo. Veamos. Segunda de Crónicas 34, el versículo 1 dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. 2.
Y este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún que comenzó a buscar a Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiarla a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas, imágenes fundidas. 4. Y derribando delante de él los altares de los Baales, y hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y las estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que las habían que. Es algo tremendo, no lo traigo en mis notas, pero se me viene en la mente. Este siervo quema las imágenes y de la misma ceniza se la tira a los sepulcros, a los muertos que habían conducido al pueblo a la idolatría. Un símbolo de burla, un símbolo de reproche, un símbolo de coraje. Mira lo que hiciste, porque por tu culpa echaste a perder a tanto pueblo. Es lo que hizo Josías. Y chamaco, versículo 5. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares. Fíjate. Y limpió a Judá y a Jerusalén. En otras palabras, no se conformó con esparcir el polvo, la ceniza de los ídolos, sino manda a sacar los huesos de los sacerdotes que habían conducido al pueblo a la idolatría y quema sus huesos. Este joven no quiso dejar ningún rastro de idolatría, quiso quemar tanto la idolatría que estaba en la casa de Dios y a los que habían iniciado a conducir al pueblo a apartarse de Dios. Y ahorita lo vas a ver por qué. Porque si la idolatría no se quita de aquí y solamente de aquí, tarde que temprano vas a regresar a ella. Repito, idolatría, no estoy hablando de imágenes, no estoy hablando solamente de esto y lo otro. Estoy hablando cuando tú adoras, cuando tú veneras, cuando honras más a esto. Si tú no lo quemas con el corazón y solamente con tu mente, lo voy a hacer y lo voy a lograr, tarde que temprano te va a volver a alcanzar. Josías se concentra en romper la raíz. Dice el versículo 6. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado los altares, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a donde, en otras palabras, a Jerusalén. Cuando terminó de hacer, cuando terminó de limpiar todo esto, aquí primeramente dice que comenzó a reinar a los 8 años, hermanos. Es obvio, es entendible que este niño no tomaba las decisiones del gobierno, sino había alguien que le conducía, había alguien que lo aconsejaba, porque este no tenía ni el cuerpo, no tenía ni la mentalidad para conducir a un pueblo tan grande. A este niño tuvo que haber alguien que aconsejara a este niño, hasta que él llegara a la edad. Pero dice allí, hermanos, que a los 12 años, dice en el versículo 3, y a los 8 años de su reinado. O sea, este niño fue instruido. Pero a los 8 años, cuando ya tenía 16 años, dice que él buscó a Dios por sí mismo. Es bonito cuando tu esposo viene por ti. Es bonito cuando tu esposa. Es bonito cuando tus hijos. Pero nada tiene que ver con que vengan a la casa de Dios si no buscan a Dios por ellos mismos de propio corazón. ¿De qué me sirve que mi hijo esté aquí, que mi hija esté aquí, si su corazón no está ligado en buscar a Dios? Y Josías, a los 16 años, él decide buscar a Dios por él mismo.
Tiene que haber un momento en tu vida, tiene que haber un momento dentro de ti que tú tienes que determinar buscar a Dios sin importar, sin tener novio, sin tener novia, sin tener amigos, sin tener amigas, si te tratan bien o te tratan bien, si te lo que sea. Cuando tú determines que tú vas a buscar a Dios con o sin, es cuando de verdad Dios está haciendo la obra en tu vida. Y puede venir cualquier problema, puede venir cualquier tentación, puede venir cualquier prueba. Y aunque la reguemos, seguimos adelante. ¿Por qué? Porque tu corazón está puesto en Dios. Pero si tu mente está puesta en Dios, en el primer problema, repito, te dejó tu novio, te dejó, ay, no quiero ni comer. Buscamos excusas para ir a darle vuelo a la hilacha. ¿Por qué? Porque solamente buscábamos a Dios con la mente y no era con el corazón. Josías a los 16 años empieza a buscar a Dios. Era un chamaco, ¿nadie tiene aquí 16 años? ¿Nadie? Están allá. Pero imagínate mirar un chamaco, bueno, chamaco para mí no es malo, ¿ok? Un chamaco, un escuincle, pues, un chamaquillo pues de 16 años, es jovencillo. Ese jovencito determinó buscar a Dios. ¿Por qué? Porque el consejo que se le dio de niño, instruye al niño en su palabra, en su camino. Y cuando esté grande, instruye al niño a venir a la iglesia cuando tú quieras, si quieres, cuando ya tenga su edad. Lo más fácil es no venir a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque lo instruiste. Instruye al niño a venir tarde a la casa de Dios. Instruye al niño a venir tarde. Aún en su trabajo va a llegar tarde. Aún a la escuela va a llegar tarde. ¿Por qué? Porque así lo instruiste. Y este niño decide volver. Por eso es muy importante. Josías determina no seguir el ejemplo de su padre Amón. Si tú volteas allí, hermanos, en el capítulo 33, no lo voy a leer por el tiempo, pero en el versículo 21 al 25, allí muestra la vida del rey Amón, el rey del papá de Josías. Fue un rey, hermanos, malo, que apartó al pueblo de Dios, que cerró, hermanos, que permitió que se metiera la idolatría a la iglesia. Empezaron a poner ídolos, empezaron a quemar incienso a la idolatría. El rey Amón fue un mal ejemplo para Josías. Pero Josías determina no seguir el ejemplo de su padre, el ejemplo erróneo que le había enseñado Josías, decidió no tomar el ejemplo. Repito, cuando tú quieres servir a Dios, cuando tú quieres ser diferente, lo hacemos. Pero cuando no queremos ser diferente, ponemos cualquier excusa para no hacer lo que Dios manda de nosotros. Tú y yo tenemos que aprender de los errores de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestros familiares y aún de los hermanos que estamos alrededor de la iglesia. ¿Para qué? Para que los errores que ellos cometieron, no cometerlos nosotros. Si tú viste que tu padre siempre se la llevaba en pleito con tu mamá, dice: cuando yo me case, yo no quiero vivir esa vida con mi esposo, con mi esposa. ¿Por qué? Porque es algo feo. Y Josías, hermanos, determina no seguir el ejemplo de su padre. No hay cosa más fea, porque yo sé que acá entre nosotros el orgullo del padre es que nuestros hijos digan: ay, yo quiero ser como mi papi. No, yo quiero ser como mi mami. Si uno es un orgullo que a uno le da, si uno. Pero Josías no quiso hacer lo que hizo su padre. Porque su padre, hermanos, vivió una vida mediocre. Vivió una vida, hermanos, no ejemplar. Y no hay cosa más triste que nuestro cara, hermanos, que mejor digan: yo quiero ser como Julano, yo quiero ser como Mangana, pero que nunca digan: yo quiero ser como mi padre. ¿Me entiendes? Josías determina no seguir el ejemplo de su padre. No porque somos malos nosotros como padres significa que nuestros hijos van a ser malos. No, tú tienes el libre albedrío de escoger lo que tú quieres hacer con tu vida. Sí, es muy importante, hermanos, que entendamos este principio. Yo no sé cuántas cosas, y por eso es de suma importancia que entendamos esto. Tenemos que hacer cambios. Yo no soy perfecto. Yo sé que aquí está mi hijo. Yo no sé si quiere ser como yo.
Pero yo, el orgullo más grande de mí, que yo quisiera que siguiera mi ejemplo. No soy bueno, no soy perfecto, pero también sé que no soy malo. Falta arreglar muchas cosas, pero imagínate, ¿sabes qué? Yo prefiero ser como el hermano Julano. Me gusta como él es. Híjole, yo le iba a decir, no te sabes, pero por dentro me iba a doler porque yo quisiera que dijera, yo quiero ser como tú, papá. ¿Me entiendes? ¿Sabes qué, mamá? Ay, mamá, mira a la hermana. Ay, qué bonito carácter tiene la hermana, mamá. Mira, mamá, te va a dar gusto, pero tú vas a querer decir que diga, no, yo quiero ser como tú, mamá. ¿Me entiendes? Es el orgullo. Y Josías no quiso ser como su padre. Amón, apartó al pueblo de Dios. ¿Cuántos padres no apartan a sus hijos de Dios? Dejan de buscar a Dios y sus hijos los siguen. Y después, ¿sabes que yo no quiero ser como tú? Tenemos que reflexionar. Vemos allí en el versículo 4 y 5, hermanos, que no tan solo destruyó las imágenes que había en el templo, hermanos. Él manda, hermanos, quemarlos. Es una señal de repudio, repito. No hay cosa más triste cuando un hijo, no quiero ni recordarme de mi padre, no quiero ni recordarme de mi madre. Hay tanto odio, hay tanto coraje, hay tanto resentimiento porque le causó tanto daño. Se oye tantos casos que tal vez los padres abusaron de sus hijas, de sus hijos, a golpes o sexual, lo que sea, y no quieren ni recordar. Era tanto el odio, era tanto el coraje, el resentimiento que tenía en contra de las personas que habían apartado al pueblo de Dios. Por eso es de suma importancia que tanto tú y yo, hermanos, Josías, hermanos, él no se conformó con tan solo esto, no. Josías quería desarraigar todo. Por eso esta tarde desarraiguémonos de todo lo que esté perturbando, de todo lo que sea idolatría que no nos deja alabar a Dios como Él quiere. Porque si no, toda tu vida te va a destruir. Nunca vas a poder avanzar, nunca vas a poder ser feliz. ¿Por qué? Porque mientras estés bien aquí, todo te alabo, Dios. Pero en el momento que Dios permita esa carga o Dios permita eso, vas a querer dejar a Dios. ¿Por qué? Porque tu corazón todavía está en esa persona o en esa cosa. Tú no puedes querer más a tu esposa, no puedes querer más a tu esposo, no puedes querer más a tus hijos, no puedes querer más a tu trabajo que a Dios. Nada es más importante que Dios. Yo quiero a mi esposa, yo quiero a mis hijos, pero yo reconozco que cuando yo ya muera, Él será mi padre, Él será todo. Yo ya no necesitaré a mis hijos, ya no necesitaré un abrazo. ¿Por qué? Porque Él suplirá todas mis necesidades. Allá ya no va a haber relaciones sexuales. Allá ya no voy a tener necesidad que mi esposa tenga relaciones sexuales conmigo. ¿Por qué? Porque allá ya no va a haber relaciones sexuales. Ahorita aquí en la tierra, ahorita es cuando yo lo necesito. Pero ahorita yo tengo que permitir que nada de lo que está a mi alrededor me priva llegar a la presencia de Dios. No sé si me entiendes. Todo esto es temporal. Nos reunimos en la iglesia temporal porque un día se va a acabar todo esto. Eso tenemos que aprender a soltar todo lo que pueda estar perturbando. Mire, vamos a ver ahora qué es lo que sigue haciendo aquí Josías, del versículo 8 al versículo 13. Ya Josías, recuerda, se concentró en buscar de Dios a los 16 años. Él limpió la casa, él quemó las imágenes, quemó los huesos de los sacerdotes y los echó. Él consumió todo, desraigó todo. Versículo 8. A los 18 años de su reinado, 18 años de su reinado y 8 años que tenía, ¿cuántos son? 26 años, él tenía ya 26 años. De los 12 años cuando él decidió buscar a Dios, a los 16 años cuando empezó a limpiar la casa, ahora ya tiene 26 años, hermanos. Él ya empieza, hermanos, a hacer cambios. Fíjate, tomó de 8, ay padre, ya me metí en problema. A ver quién es bueno para la matemática. De 8 a 26, ¿cuánto es? Pues 16, ¿verdad? Mira, se tomó 16 años para limpiar.
Ahorita te voy a mostrar. Él no se concentra en limpiar la casa de Dios todavía. La casa de Dios todavía no era importante que se limpiara. Porque ¿de qué sirve que la casa de Dios estuviera limpia si los corazones no estaban limpios? Primero Él se concentra por los primeros 16 años sacar la idolatría del corazón para poderse meter a la casa de Dios y empezar a limpiar. Vamos a cambiar, hacer, deshacer con nuestra boca, con esto, yo voy a hacer esto y lo otro. Si nuestro corazón no está ligado a nuestra boca o a nuestros pensamientos, solamente serán puras palabras. ¿Por qué? Porque el corazón es el que manda a todo este cuerpo. Tu mente solamente lo dirige, pero tu corazón es el que lo constriñe, tu corazón es el que gobierna todo tu cuerpo. Porque dice el versículo 8. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Amasías, gobernador de la ciudad, y a Joab, hijo de Joacás, con canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías, y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel y de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y los canteros, no eran los cantores, para que comprasen piedras, son los que trabajaban con piedra, ok, todo ese tipo de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra y eran sus mayordomos Jaata y a Abdías y levitas de los hijos de Merari y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos de instrumentos de música también velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra. Y de los levitas que había había escribas, gobernadores y porteros. Vuelvo y repito, aquí está diciendo que a los 18 años ya tenía 24 años. Dijimos que del versículo 3 dice que a los 12 años él empezó a buscar a Dios. A los 16 años él empieza a limpiar lo que estaba de idolatría. Pero hermanos, aquí podemos ver, hermanos, algo tremendo. ¿Verdad que tiene mucho que ver la reputación? Como decimos en inglés, I got a rep to protect. ¿Verdad que tiene mucho que ver el edificio? ¿Verdad que tiene mucho que ver cómo nos vestimos? ¿Verdad? Cuidamos nuestro vestuario y todo eso, ¿verdad? Sí. Josías no se concentró en lo externo. Josías se concentró primeramente en lo interno. Porque ¿de qué sirve que digamos que estamos sanos cuando no estamos sanos? ¿De qué sirve que digo yo amo a Dios cuando en realidad no amo a Dios? Lo amo mientras me dé lo que yo pido, mientras haya paz. Y el objetivo de esta tarde, que tú y yo aprendamos que lo primero que Dios busca es nuestro corazón. Es bonito los instrumentos, es bonito, mire los sugieres, es bonito, mira las sillas. Esto es bonito. Pero ¿qué tal que no hubiera alabanza? ¿Dónde está tu corazón? Dios quiere tu corazón. Dios quiere que cuando todos te den tu espalda, que tú vayamos a Dios. Él no quiere que tú pongas como hay una canción en el mundo, dice, put your head on my shoulders, de las oldies. Es bonito cuando tú pones tu cabeza en tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, pero
Tú no puedes confiar en él o en ella toda tu vida. En el único que no te puede fallar es Dios. Y es lo que Dios quiere. Que nos respetemos, que nos querramos, pero no al grado que mi esposa tome el lugar de Dios. Porque si yo la venero más que a Dios, si mi esposa me dice, Rafael, hasta aquí, me voy a las drogas, me voy a hacer esto, me voy con las mujeres. ¿Por qué? Porque no tenía mi identidad, quién era yo con Dios. Dios quiere tu corazón. Y Josías, repito, no se concentra en primero arreglar el edificio. Él se concentra en romper la idolatría y después se concentra en el corazón de la persona. Eso es lo que tenemos que anhelar tú y yo. Que Dios penetre lo más profundo de nuestros corazones. Para cuando haya un problema entre nosotros, para cuando haya un desacuerdo entre nosotros. No porque mi mamá antes mataba las gallinas. Pobrecita mi mamá, ¿verdad? Las mataba con el cuello así y las dejaba todas muertas. Hermanos, cuando tú y yo, hermanos, no estamos arraigados, ligados, penetrados o fundados con Cristo, cualquier problemita entre nosotros, ¡ay! Y mira! ¿Por qué? Porque has puesto tu confianza en el hermano. No, tú tienes que entender que el hermano que está a tu lado cualquier día te puede dar un cuchillazo en la espalda, cualquier día puede hablar de ti a tus espaldas. No te tiene que sorprender. Si el día de mañana tú escuchas que un hermano habló de ti, una hermana habló de ti, ay Señor, ¿qué dijo Esteban? Señor, perdónale porque no sabe lo que hacen. Pero que todos queremos, ay, sí, pero ¿por qué me dijo así? No lo dijo así. ¿Y qué tal cuando tú dices algo? Ay, sí, pues fue un error. ¿Usted nunca le ha pasado que al niño se le cae algo? ¡Ay, chamaco tonto! Mira lo que tiró y le pegamos y uno. Oh, nadie, ¿verdad? Perdón, aquí nadie pega. Nadie regaña, ¿verdad? Y cuando a nosotros nos pasa, ¿qué? ¿Fue un accidente? ¿Fue un accidente? ¿Sí o no, hermanos? Cuando alguien nos hace algo, oh, qué feo. Pero cuando nosotros hacemos algo, ay, yo tenía razón, es normal. Entonces Dios quiere tratar primeramente con el corazón de nosotros. Repito, ¿de qué sirve que vengamos a la casa de Dios? ¿De qué sirve que vengamos bien presentables a la casa de Dios? Si tal vez nuestro corazón, hermano, está sucio, nuestro corazón está lleno de idolatría, no puedo amar, no puedo seguir a Dios. ¿Qué sirve? Nada sirve. Dice el versículo 9, hermanos, que hicieron la recolecta, empezaron a juntar el dinero, hermanos, para reparar la casa de Dios. Josías, hermanos, no permitió que solamente saliera de él, sino que él permitió que todos participaran. ¿Para qué? Para que fueran parte de la obra. Aquí es muy importante, tú tienes que enseñarte a darle a lo que es de Dios a Dios y lo que es de César a César. Dios te bendice cuando tú y yo somos fieles. Pero me encanta el versículo, ya me lo termino. Dice el versículo 2, hermanos, que escogieron hombres fieles para trabajar en la obra de Dios. Dios busca a personas fieles. Dios no busca personas que ahora sí, mañana no. Maybe today, mañana no. En otras palabras, Dios no busca part-timers. Un part-time, tú ve a una compañía part-time, una persona que tiene part-time no tiene beneficio, no le dan aseguranza de doctor ni nada. ¿Por qué? Porque simplemente es un part-time. Pero cuando tú te haces full-time, obtienes los beneficios, te dan aseguranza, te dan esto. ¿Por qué? Porque ya eres full-time. Y dice en el versículo 12 que no cualquiera pudo trabajar en la obra, en la casa de Jehová, sino solamente eran personas fieles y confiables. Que tú y yo no seamos conocidos, que yo. Ya pasó. ¿Qué pasó? No, pues ahorita. No, Dios busca personas fieles, que se confíen, que tienen problemas. Allí estamos sobre la brecha. Es lo que Dios anda buscando. Dios anda buscando personas que si sabes poquito, órale. Josías, hermano, no estaba preparado, capacitado, pero buscó a Dios y Dios lo capacitó. Si tú sientes que Dios quiere hacer algo en tu vida, algo contigo, pero tal vez tú sientes, ay, no, es que casi no sé, ay, es que estoy nervioso, ay, que soy nerviosa, pues tú sírvele a Dios como Josías y Dios capacita y Dios te prepara para que seamos luz.
Pero tenemos que ser fieles. Si andamos envueltos en chismes, en problemas, esto, y queremos hacer esto, y úsame acá. Y pues yo, pues cálmate, hombre. Primero arréglate, hombre. ¿Me entiendes? Hay que reflexionar. Y con esto termino. Fíjate lo que dice del versículo 14 al 28. Lo leemos y lo explico y nos vamos así rápido. Lo que vamos a ver del versículo 14 al 28, hermanos. El libro de la ley se había escondido, no se había escondido, estaba escondido o estaba alzado. Nadie leía la Biblia, o en nuestro tiempo que es la Biblia, nadie leía los libros del Pentateuco. O sea, no había ley. La gente hacía lo que hacía cuando quería. No había ningún redargüimiento. ¿Te acuerdas cuando estábamos en el mundo, cuando hacíamos, deshacíamos y no había ningún redargüimiento? Que si andábamos con una muchacha y luego con, bueno, los que andaban, ¿verdad? Yo no, los que andaban, ¿verdad? Que todo esto con gusto y con lo que sea, no sentíamos ningún remordimiento. ¿Cuántos hombres o mujeres dejaban a mujeres embarazadas y no había ningún redargüimiento? ¿Por qué? Porque no había temor de Dios. El Espíritu Santo no nos redarguía. Nos peleaban. A mí me encantaba la sangre. Me encantaba ver sangre. De verdad. Cuando yo me peleaba solo a ver sangre, ya me satisfacía yo. Ahora soy bien miedoso a la sangre. No puedo ver a alguien que se esté peleando. Ahora no puedo ver sangre. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo ha hecho algo en mi vida. Cuando no se escudriñó la palabra, el pueblo se empezó a meter en la idolatría. Cuando tú no escudriñas la palabra, cuando tú y yo no escudriñamos la palabra, no sabemos lo que se nos exige, lo que se nos pide, y podemos hacer lo que querramos y no hay ningún redargüimiento. Y es lo que pasó. Y veamos, y con esto cerramos. Y casi ahorita, en 5 minutos, si puede pasar el del piano. Versículo 14. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por Moisés. Y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de ¿qué? De la ley en la casa de Jehová. Y dio a Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó ¿a quién? Mira, es importante. El rey no conocía la ley, pero aún sabía de Dios. Perdón, él buscaba a Dios. Son mentiras, son excusas que tú y yo no le seamos fiel a Dios. Cuando uno le quiere ser fiel a Dios, con el poquito, con el mucho conocimiento que tenemos, es suficiente para serle fiel o serle infiel a Dios. Cuando tú le quieres dar sus ofrendas, cuando tú le quieres dar sus diezmos, se los das con el poco, con el mucho conocimiento, si queremos serle fiel a Dios. Cuando tú quieres aplaudir, cuando quieres venir a la casa sin mucho conocimiento, lo haces. Pero lo que repito, cuando queremos una excusa para no hacer algo, buscamos una excusa para no hacerlo. Y dice ahí el versículo: y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargadores y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio ¿qué? Y leyó Safán leyó Safán en él delante del rey. Se lo leyó al rey. Fíjate, el rey nunca lo había leído. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. En otras palabras, ¿qué? ¿Qué está escrito? O sea, ¿cómo? Todo esto hemos estado haciendo y esto dice. Él pudo entender que lo que estaban haciendo estaba en contra de lo que estaba escrito en el libro. 20, perdón. Y mandando a Hilcías y a Icama, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Mecaía, y a Safán, escriba, y así a siervo del rey, diciendo: andar, consultar a Jehová por ¿quién? En otras palabras, quería estar seguro lo que se le redarguyó. ¿Será verdad lo que dice el libro? Y él, Josías, hermanos, que inicia un avivamiento, manda a que pida la opinión a alguien que conocía más palabra que él. Y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es ¿qué? La ira de Jehová, que ha
caído sobre nosotros, porque cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces el Cías y los del rey fueron a Alda, profetisa, mujer de Saluma, hijo de Tiba. Y mira, sigue leyendo, hermanos, y tú vas a ver, mira, vamos brincando del versículo 25. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Cuando habla de las obras de sus manos, está hablando de sus hechos, de todo lo que hicieron con sus cuerpos, ¿ok? Por tanto, derramaré mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis. En otras palabras, a Josías, que apenas alcanzó a leer, que te mandó a ti, tú dile esto de mi parte. Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras de ¿qué? Del libro, y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también he oído, dice Jehová. Es muy diferente solamente llorar por un problema, llorar por una necesidad, llorar que yo quiero cambiar, pero es muy diferente que tu corazón te ha humillado a su presencia. Si tú y yo no hemos podido cambiar, solamente han sido lágrimas de cocodrilo, han sido actos de cocodrilo, pero no ha sido de corazón. ¿Por qué? Porque dice que cuando una persona se humilla y reconoce en su corazón, de corazón, Dios cambia a la persona. No podemos poner excusas. Yo quisiera cambiar, pero no puedo porque mira este hermano, mira esta hermana. No, son excusas. Tú y yo no hemos venido delante de la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado. Todavía tenemos nuestra idolatría, todavía tenemos endiosado a esto. Por eso no podemos hacer cambios en nuestras vidas. No es esto, no es otro. Soy yo que todavía tengo esta idolatría, tengo esto, por eso no puedo adorar, no puedo cambiar. ¿Por qué? Porque todavía estas cosas gobiernan mi vida. Josías se arrepiente. Por último, y si puede pasar el grupo, voltea tu Biblia ahí en Romanos 5:13. Lo leemos todos juntos. A la 1, a Romanos 5:13. A la 1, a la 2, 3 dice: pues antes de la ley había ¿qué? A ver, no todos juntos, hombre. Me dejaron solo, hombre, no sean racistas. Dice a las 3, el versículo 3: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se culpa de ¿qué? ¿Qué había pasado con el libro de la ley? Estaba escondido, no se leía, no había redargüimiento. Cuando tú dejas de buscar de Dios, cuando tú dejas de asistir a la casa de Dios, cuando tú dejas de escudriñar el libro, todo lo que hacemos pensamos que está bien, no está tan mal. Julano está mal porque mira, este anda en drogas. Mangano está, yo no estoy tan mal. Yo, mira, en mi casa oro, yo en mi casa esto. Dice, antes que viniera la ley, ya había pecado. El pecado se practicaba. La diferencia es, como no se había escudriñado, yo lo hacía sin ningún remordimiento. El problema no es lo que hacíamos, el problema es por qué y cómo lo hacíamos a lo que hacemos ahora. Es gran diferencia. Porque antes no conocíamos, antes el Espíritu Santo no estaba dentro de nosotros. Pero como dijimos, hermanos, lo que vivieron los antiguos, lo que vivieron ellos es para nuestro beneficio, para ver lo que ellos hicieron, para evitar las consecuencias de la desobediencia. Hay mucho que tenemos que hacer, tanto tú y yo. Ellos hacían lo que hacían, vivían, hacían y esto, y no había ningún redargüimiento. ¿Por qué? Porque no leían la palabra. Júntate con una persona que casi no va a la iglesia. No necesitas tanto, hombre.
Pues sí, ¿verdad? Pues, pero júntate con una persona que le gusta venir a la casa de Dios. Te dice, no, hermano, ¿sabe qué, hermano? No, está mal usted. No, ese no es mi amigo. ¿Por qué? Porque tú quieres escuchar algo que te guste, de acuerdo a tu intelecto, de acuerdo a tu nivel espiritual. No hay razón. Tú puedes decir que no vienes a la casa de Dios porque estás enfermo, porque estás enferma, pero a veces parecemos reguilete. No es palabra mala, palabra reguilete. Parecemos reguilete, andamos para allá, andamos para acá, andamos de noche acá, de madrugada acá, pero para la casa de Dios no, porque estoy enfermo, estoy enferma. Y dice el Señor, son mentiras, porque de acuerdo a como tú me buscas, es de acuerdo a tus acciones. No hay excusa, mijo. Tú y yo sí nos sirven las excusas. Señor, tú sabes que ahora no te busqué, tú sabes que ahora no oré, tú sabes, sí, Dios sabe que sí podíamos, pero no quisimos. Y cuando menos pensamos, estamos viendo a nuestros hijos como Josías. Y el día de mañana, yo no quiero ser como mi padre. Mi padre y mi madre son unos hipócritas, que en la casa de Dios están acá, wichi wichi, pero míralos en la casa. A veces, hermano, te lo digo con todo mi corazón, a veces que me redarguye el orgullo, hermano. A veces cuando me enojo con mi hijo, o me enojo con mi hija, yo quiero sacar mi apellido, pero el Espíritu Santo, cálmate, ve, pide, arregla las consecuencias, arregla las cosas. ¿Por qué? Porque vas a estar parado allí. ¿De qué sirve que estás hablando? ¿Quieres que tu hijo escuche y no acepte lo que tú hablas? No hay cosa más triste que tú y yo como padres no nos hablemos con nuestros hijos, con nuestros padres. Y conocemos de Dios, conocemos la palabra, hablamos de Dios. ¿Qué es eso? Dejemos de hablar todo eso. Primeramente dejemos y primeramente limpiemos nuestro corazón. ¿Sí me entiendes todos? No traigo mis lentes o no saben ni quién estoy mirando. Josías hizo cambios en su corazón. Josías no puso excusa de sus pasados. Josías reconoció que no quería imitar a su padre. Josías fue instruido con una persona que le dio buenos consejos. Tenemos que tomar decisiones con quienes nos juntamos. Siempre lo digo, el 90% de las decisiones que tomamos, si no están conectadas con Dios, es lo que dice mi esposa, mi esposo, mi amigo, mi amiga, mi novio, mi novia. Pero solamente el 10% las tomamos de acuerdo al temor de Dios. Hay que hacer cambios. Amén. Hay que aprender de Josías. Hay que atraer avivamiento. Hay que ser personas reformadoras. Hay que avivar a las personas. Hay que animar a la gente. Si miras a una persona, arrímate, acércate para animarla, para motivar a esa persona a que se levante. No hables de esa persona para que más se tumbe. Amén. Le damos un aplauso fuerte, fuerte al Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué no hacemos algo diferente en esta tarde? Yo le voy a pedir a los de intercesión que si pueden pasar. Siento en mi espíritu ser algo diferente esta tarde. Van a poder pasar al altar y todo, pero yo quisiera que pasaran los de intercesión. Y yo quisiera que, hermanos,